yo hice fue que tomé las oportunidades que me dieron. Yo siempre he medido mi salario por hora. Porque yo cuando llegué a McDonald's fue $4.75 la hora. Miré la transferencia y miré $1 millón depositado en mi banco este día instantáneamente. Y que no teníamos suficiente comida. Tú tenías, yo era de 10 años y yo en las filas representando a mi familia para comprar la comida que nos daban baratas, las raciones. Elías se saltó encima de la historia de Drift, que fue una pequeña historia en la que vendió su compañía por 1.2 billones de dólares. Creo que eso sería probablemente la gran noticia para muchos de nosotros. Hablemos. Pero pasó a Agency y ahora volvemos a... 8 años de mi vida. 8 años de mi vida. Sí. Hola, soy Andrés Moreno, el host de Éxito, el podcast donde exploramos las historias de hispanos que han alcanzado el éxito en diversos campos. A través de estas conversaciones, espero encuentres inspiración, un reflejo de tus propios sueños y una conexión con el lado más humano del éxito. Comencemos. Bueno, es un increíble gusto y honor tener aquí a Elías Torres, un verdadero innovador y un gran amigo personal. Elías tiene una inspiradora historia de resiliencia y determinación que nos muestra que realmente no hay límites para aquellos que se atreven a soñar y a trabajar duro. Elías nació en Nicaragua, es hispano, llegó a los Estados Unidos a los 17 años. Entiendo que Elías ni siquiera dominaba el inglés cuando llegó a Estados Unidos a los 17 años. Y hoy en día es una de las figuras más influyentes de la tecnología y el marketing conversacional en el mundo. Tiene una increíble trayectoria, la vamos a hablar. Ha trabajado en IBM, ha trabajado en HubSpot, que le vendió su compañía Performable. Es cofundador de Drift, que luego vendió a Vista Partners. Y hoy en día lidera uno de los proyectos más emocionantes de AI en el mundo, que se llama Agency, que nos va a contar ahora. Y la verdad es que Elías no solamente es un emprendedor serial, sino también es un referente para muchos hispanos y me emociona mucho tener esta oportunidad, Elías, de que cuentes tu historia, porque yo la he escuchado en muchas cenas, en muchos espacios, pero creo que quizás otras personas no han tenido esa oportunidad de conocerte y además Elías es un gran amigo y una gran persona, así que gracias, Elías, por tomarte el tiempo de estar aquí hoy con nosotros. Estoy seguro que tu historia y tus palabras van a ser de gran inspiración para muchos emprendedores hispanos y dueños de empresas que están viendo cómo crecer y cómo ser exitosos. Así que bienvenido a Éxito. Oh, gracias por tenerme aquí. Tremenda entrevista, tremenda introducción. Esa es la mejor que he escuchado todavía. Me tienes aquí con pena, con vergüenza. No, bueno, siempre otra de las características de Elías es que además es muy humilde y muy cómico, así que ya lo verán en la entrevista. Ahora me pones la presión que tengo que hacer buenos chistes. La barra más alta. Y sé divertido, por lo menos. Bueno, pero eres un experto en AI, seguramente tienes un modelo ahí por detrás que te está ayudando a la entrevista. Pero no, Elías, bueno, fuera de broma, creo que tienes una historia muy, muy inspiradora y mira, creo que para muchas de las personas que escuchan historias de éxito en Silicon Valley, bueno, este tipo fue, sabes, a Harvard y se crió en San Francisco y los padres venían de mucho dinero y bueno, uno dice como que uno no se relaciona, ¿no? Porque dice, bueno, ese no soy yo. Yo me relaciono contigo. Tú eres, vienes de Centroamérica, qué sé yo. Cuéntanos un poco cómo te criaste para que las personas te entiendan de dónde vienes y creo que van a entender que eres uno más de un hispano, ¿no? Que llegó a Estados Unidos con unas ganas de triunfar. Absolutamente. Soy hispano 100%. Ahora tal vez sería un poquito más creído, pero originalmente vengo de lo abajo a abajo. En el aspecto de que un hogar difícil. Tenía yo un padrastro, no me llevaba bien con él, pero mi mamá, una mujer increíble, ella es una veterinaria y estudió. Tenía una ventaja que tenía un modelo en ella, que ella es muy inteligente y muy educada, right? Pero en términos recursos y no materiales no teníamos mucho. Yo crecí en una casa prestada prácticamente. Mi mamá, cuando la dictadura en Nicaragua cayó en el 79, mucha gente se fue para Miami, se fue para otras partes y nosotros nos quedamos cuidando la casa de una persona que se fue. Entonces vivimos ahí en esa casa por la mayoría de mi vida en Nicaragua y mi mamá fue la que respaldaba el hogar, trabajaba y tenía 2 hermanos, pero no teníamos mucho. Nunca. Yo era de esos que le decía a mi mamá, cómprame esto para Navidad o algo así. Y una vez mi mamá me dijo,
mira, no tengo dinero. Entonces, de ahora en adelante yo le decía a mi mamá, si usted puede, tiene algo extra y me puede comprar un regalo. Yo aprendes así, ¿no? A tener ese tipo Sí, de claro. gratitud. Sí. Y crecí en una etapa comunista de Nicaragua, similar a como Venezuela está sufriendo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Crecí de esa manera, teniendo esa perspectiva, ya que no jugábamos con piedras y palos y tal vez una bola en la calle, y eso es todo, y te divertías de esa manera con tus amigos. Seguro. Y Lo que hacía bueno yo era platicar con todo el mundo en la calle. está bueno, seguro ahí se desarrollaron muchas habilidades. Y creo que algo interesante, habiendo hecho algunas de estas entrevistas de éxito, Elías, es que si tú te pones a ver los emprendedores que hoy en día han sido exitosos en Hispanoamérica, la mayoría vienen de momentos muy difíciles, de adversidad, de gobiernos comunistas, donde había situaciones muy precarias, donde no había comida, donde no había... Yeah, Entonces, como que creo que la adversidad realmente para algunas personas parece que es un ingrediente importante para desarrollar la claro. resiliencia, ¿no? Y porque probablemente si tú no estás acostumbrado a que te peguen en la cara, te pegan la primera vez y quedas sorprendido y te caes, ¿no? Pero si tú estás acostumbrado a que te peguen en la cara, bueno, capaz que aguantas 1, 2, 3, 4, 5, 6, Exacto. 10 golpes. Y eso es ser, that's being an entrepreneur, eso es ser un emprendedor, ¿no? Es poder resistir cuando las cosas no salen bien y poder buscar maneras creativas Yeah. de hacer las cosas. ¿Estás de acuerdo con eso? Que la adversidad es un ingrediente importante. 100%. Yo quisiera, hay gente que dice, yo no quisiera que mis hijos sufrieran como yo sufrí. Yo, ¿qué no daría por haber replicar en ellos 50% de lo que yo quiero? Yo a veces digo, tienes que, I'm sure voy a hacer bastante Spanglish aquí, pero Tranquilo. fabricar adversidad Sí. en mis hijos, lo más que pueda. Y te digo que probablemente estoy haciendo nada más un 2 o 3% de lo que yo vi, pero yo trato en cualquier momento, por ejemplo, ahorita mi hijo, yo a mis hijos les dije, si ustedes no hacen un iPhone app, que yo la pueda instalar en mi teléfono, yo no les compro teléfono. Entonces, dos de mis hijos tienen teléfono. Uno de ellos tiene 18 años y no tiene teléfono y no me importa porque ahorita no tiene licencia, está en el último año de la escuela y me dice, está tratando de agarrar la licencia. Entonces le digo yo, no hay problema, le digo, si no la puedes hacer para enero, le digo yo, eso es tu problema, tú tienes que resolver tus problemas, ya no te lo voy a resolver yo. Entonces, cuando yo estoy aquí en las compañías, mucho americano se estresa, ¿ya? Porque dice, la situación está difícil. Entonces la gente a veces no entiende que para mí, de como yo crecí, todo, yo poder haber llegado a Miami, te digo, yo tengo historias de que yo fui a Miami cuando tenía 12 años y beber jugo de naranja de un cartón. Ah, Me comí un hot dog una vez y yo soñaba con ese hot dog cuando yo regresaba en Nicaragua. Entonces, Sí. según yo, ese jugo era mejor. Saber que mi jugo de mi país era mejor que el de Tropicana, pero según yo. Sí. Pero el punto es que todas esas cosas, para mí, todo lo que me ha pasado en este país ha sido mejor que lo que tenía yo antes. Entonces yo nunca me voy a quejar y me quejé de mi situación porque siempre fue mejor de lo que yo tenía. Entonces, siempre soy muy agradecido y nada de lo que está pasando malo que la gente piensa. Oh, por ejemplo, en Drift nosotros teníamos 15 millones de inversión, ¿verdad? Y llegué a 100 millones en venta y la vendí por 1 billón. Pero fue duro. Pero en ningún momento yo pensé que fue duro. Pero fue duro. Pero yo decía, si esto es increíble, si yo no tuviera una compañía, no hubiera tenido millones, no hubiera tenido ventas, no hubiera aprendido, no hubiera tenido un salario. Entonces, pero la gente lloraba y decía, esto es muy difícil, no sé qué hacer. Entonces, muchos emprendedores se quiebran muy temprano y no les permite llegar al éxito.
El mundo de las compañías es lo más fácil. Si estamos en una guerra, si estamos cruzando las fronteras y andamos caminando por, ¿cómo se llama? El Gap, el Darien Gap. El Darién. El Darien. Entonces, Sí. sí, eso es duro. Si Sí. andas con tu familia ahí, yo con unas historias de gente embarazada, con bebés, y con gente que te está robando, que te está atacando. Eso es Sí, duro. sí, totalmente. Hacer una compañía no es duro. No, totalmente, Elías, totalmente. No, y mira, yo creo que ese tema que traes a la mesa es muy importante. Yo creo que como hispanos tenemos esa ventaja competitiva, si la ves de esa manera, de que muchos venimos de hogares, situaciones, países, comunidades que han tenido dificultades y Yeah. estamos entrenados por la vida para ser resilientes. Y como tú dices, ya llegar a Estados Unidos y caminar por la calle y que no te roben, quizás que la luz, el agua y el teléfono funcionan todo el día, ya eso es increíble, ¿no? Ya sientes que tienes todas las oportunidades del mundo y no te estás quejando, estás sencillamente, vives en agradecimiento de Yeah. que las cosas funcionan, ¿no? Y bueno, ahora te tengo que preguntar algo. Pero espera, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Andrés? Sí, Un momento. Fíjate que eso es algo importante. El hispano tiene culturalmente una cultura increíble, intensa, directa, sin pena, ¿verdad? Que son atributos bien importantes para ser un emprendedor. El hispano tiene esa resiliencia y esa práctica a las cosas duras. Lo que nos falta son los role models, right? Los modelos, ¿ya? Que nosotros, y el conocimiento de tener grandes metas. Eso es lo que nos falta a nosotros, ¿ya? Porque no vemos eso, entonces estamos limitados por nuestros conocimientos y no nos permite alcanzar grandes cosas. Alguien viene aquí y me dice, Elías, tengo una gran idea para un negocio, ¿ya? Entonces, y necesito $5,000 al mes para hacerlo. Ok, ¿cuánto vas a hacer al año? Ok, tal vez voy a hacer 50,000. Entonces, ese límite que nos ponemos nos crea un cielo raso que nos mata. Y eso es lo que tenemos que romper. totalmente, Elías. Y sabes qué, has dado en el clavo con el objetivo y la misión de éxito, es justamente esa, es poner, es tener roles como role models, ¿no? Personas que lo hayan logrado, que hayan venido de condiciones difíciles, que sean hispanos, que hablan español, que sencillamente demuestren que sí se puede. Yo creo que quitarnos ese cielo raso, ¿no? Ese glass ceiling, como, como se dice en inglés, ¿no? Que permite que a veces uno no pueda seguir adelante. Y de paso que siempre hablan del sueño americano, ¿no? De que sí se puede. Yo creo que, bueno, hablemos del sueño latinoamericano. ¿Por qué no aprovechamos todos esos retos y esas condiciones que tenemos? Que además, todos esos problemas que vemos son oportunidades, porque al final no ha habido compañía que se ha comenzado que no haya salido de un problema. Y entonces, bueno, si estamos rodeados de problemas, bueno, más oportunidades para comenzar compañías. Yeah. Y por cierto, quizás menos competencia. ¿Sabes qué es difícil? Yo creo comenzar una compañía a veces en Estados Unidos, donde hay tanta competencia, tantos buenos emprendedores, tanto capital. A veces comienzas algo en Latinoamérica y te das cuenta de que Yeah. tienes un poco más de tiempo y espacio para desarrollarla, ¿no? Así que todo tiene su otro lado. Así que estoy muy de acuerdo contigo. Hablemos de eso, porque yo creo que ¿cómo te diría yo? En nuestros países, la gente que tiene dinero es la gente que hizo algo primero, pienso yo. Algo primero. Pensó primero, puede ser su familia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, alguien dijo, oh, tenemos que importar carros aquí a Nicaragua. Entonces, a alguien se le ocurrió enfocarse en eso y después se vuelve la persona que importa carros primario de toda la compañía y se vuelve un monopolio y esta persona se hizo súper rico, ¿verdad? Esta fue la primera persona que vendió hielo, no sé, esta es la persona que creó los mejores supermercados. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que yo me recuerdo ya de mi país. Yo me fui en el 97, en el 93. Voy para Nicaragua, primera vez en 31 años este Ah, diciembre. Así sí, qué que bonito, qué bueno. podemos hablar de eso un Qué poquito bueno. de eso. Sí. Pero, entonces, ¿qué pasa? Que la cosa, el conocimiento, el knowledge, ya, la sabiduría de qué hacer, tener esa idea, es una de las cosas más importantes, es plantar esa idea en alguien de hacerlo, ¿verdad? Y una cosa que este país tiene, que yo he viajado ya por todo el mundo, estuve en Saudi Arabia, estuve en UAE, estuve en Singapur, estuve en Hong Kong, estuve en Tailandia, estuve en Japón, bla, bla, bla. Te digo que lo que le falta a muchos países es innovar,
es romper las reglas, es utilizar, es desafiar lo que está sucediendo y enfocarse en resolver problemas. Entonces lo que pasa es que yo sé que es más difícil en Latinoamérica obtener inversionistas y cosas así, pero esta es la gran oportunidad, como tú la dices, ¿ya? Puedes, yo siempre escuchaba, cuando inventaron los celulares en la India, en Estados Unidos, la primera persona que llevó esos celulares a la India creó eso. Hay gente que tiene mucho poder en nuestros países porque son los que instalaron las redes celulares, ¿ya? Porque todo el mundo necesitaba eso. Entonces, hay tanta invención que está pasando ahorita en el mundo, especialmente con inteligencia artificial, y llevarla a nuestros países puede alcanzar grandes éxitos. Así que este es el momento que moverse. Es súper excitante. Seguro. Yeah. Por cierto, Elías, y llegaste es verdad que llegaste a los 17 y no hablabas inglés. ¿Y No, cómo no, fue no. ese proceso? ¿Y cómo fue ese proceso de aprender inglés? ¿Cómo aprendiste? Te digo que aprender un lenguaje es una cosa tan difícil. Yo quisiera aprender francés, portugués. Me encanta el portugués. Y quisiera italiano, lo que sea, ¿verdad? Pero qué suerte ser joven, Y yo trabajaba, por ejemplo, en McDonald's y no me permitían trabajar el counter porque yo no podía hablar. Entonces, entonces, como todo hispano que viene, y me mandaban atrás. Y cuando ellos gritaban las órdenes en esos tiempos, era antes de los monitores, ¿verdad? Entonces la gritaban la orden y yo no entendía, yo no podía entender la orden, que si era un Big Mac, no extra Big Mac, sauce, cheeseburger, cheeseburger, extra extra sauce, fries. no lettuce, no onions. And I'll be like, no onions, no onions, entonces yo perdía eso, pero había una impresora chiquitita así. Y salía el printer con una pintura, una tinta, casi ni la mirabas, era invisible, ¿ya? Entonces, y ahí salía, decía, Big Mac, no onions. Ok, sin cebollas, got it. Pero no podía ni siquiera entender. Ese era el nivel de mi inglés, ¿ya? Wow, increíble. Y así era, pero, No, bueno, pero está muy bueno que esa sea la base para que todos entiendan. Bueno, esa pregunta la tenía que hacer como fundador de Open English. Elías te tenía que preguntar cómo habías aprendido inglés. Pero bueno, de allí, ¿cómo hiciste para llegar? Porque luego te fuiste a trabajar a IBM. ¿Sabes una cosa que hice en la secundaria cuando llegué? Sí. Yo dije, no me pongan en esas clases de español. No, tomé español, ahí conocí a mi esposa en realidad. Sí. Español 4 y después AP Spanish. Pero también yo le dije pónganme en la clase regular o de honor de inglés. Porque mucho el hispano se va y se toma cualquier excusa para no ir a las clases regulares y tener tutores y tener eso. Y yo le digo, no, tírenme en el fondo del océano. Y yo estaba leyendo Macbeth en Shakespeare y todo eso, y no entendía para nada lo que estaban diciendo en esa clase, y especialmente literatura en inglés. Entonces, pero yo decía siempre, esa era mi mente, tírenme a lo duro, porque no, esa es la única manera, porque si no me voy a quedar atascado. Qué bueno, qué bueno. Lánzame lo profundo que tú nadas, ahí fuiste saliendo. Y bueno, ¿y cómo hiciste entonces, Elías, para pasar de haber llegado sin inglés, trabajando en McDonald's, tratando de entender qué era un onion y qué era un lettuce, a luego ponerte a trabajar en IBM, ¿no? Tuviste ahí como una época bastante formativa, estuviste unos buenos años en IBM. Cuéntanos un poco cómo fue eso. Bueno, te digo que una cosa que tenemos que tener gratitud es que hay programas para hispanos aquí. You know what I mean? Tal vez no hay suficiente, pero hay. Entonces, no tienes que excusas para decir, nadie me quiere ayudar. Porque hay gente que te quiere ayudar. Entonces, uno de esos programas, toda mi vida ha sido gente que me quiso ayudar. Entonces, yo estoy muy agradecido. Y lo que yo hice fue que tomé las oportunidades que me dieron. Una de ellas se llama un programa que se llama Inroads, que te ayudan, te agarran en la secundaria, tú aplicas y son como tus mentores y te consiguen aplicar un trabajo que vas a tener por 4 veranos y te ayudan en los sábados, te enseñan cómo ser blanco, no sé, te enseñan cómo vestir, cómo hablar. No, en serio, nos daban clases.
Yo no sé, es like, ponte una corbata, vístete, no te pongas los pantalones abajo, no, lo que tú te imagines. Es like, yo tenía los pantalones abajo. Entonces, 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 ¿qué pasa? Que te enseñaban esas cosas. Y IBM era parte de ese programa. Y yo trabajé para Bank of America. Y porque conocía a otros latinos que trabajaban en IBM, me hice una transferencia y durante la universidad y ahí empecé a ganarme, a estar expuesto a tecnología a un nivel más alto. Entonces, pero por ejemplo, una vez yo trabajaba, mi trabajo era en el help desk. Yo ayudaba a conectar a la gente a la internet. Ok, Y, ok. O sea, eso quería saber. Tú empezaste entonces en un trabajo súper básico de IBM. yeah, ¿Y cuántos años estuviste en IBM? 10, bueno, del ¿Y 97 cuánto, al 2008, sí. y cómo fue esa progresión? Por cierto, IBM es una de las compañías de tecnología más grandes de la historia. Entonces empecé a Helpdesk. ¿Y cómo fue esa progresión dentro de la compañía? Yo empecé en el help desk, después, una vez miré un anuncio en el periódico de la universidad que estaban contratando, pero lo que me llamó la atención es que yo ganaba, digamos, 17 la hora, pero este pagaba 25, algo así. Y yo, Dios me libre, 25, algo, 21, algo así. O tal vez yo ganaba 11 y este era 17, algo así, pero era súper, súper... yo siempre he medido mi salario por hora. Porque yo cuando llegué a McDonald's fue 4.75 la hora. Ese era el minimum wage. Y después fue 4.85. Después en Albertsons fue 5.10. Después en el El banco fue supermercado. 6.70. Sí, y yo era un bag boy. Y después era 6.75 en el banco, right? Entonces después fue como a 11, después fue así a 20. Entonces yo siempre medía, cuando yo empecé IBM full time fue $50,000 200 al año. Entonces eso es 25 la hora. Ujú. Entonces yo siempre me daba un aumento, entonces llegabas a 100, 50 la hora, 200, 300, 150 la hora. Entonces así era tengo una cosa mía que yo siempre Tienes la calculo mi calculadora de salario. cuánto vale la hora de Elías. No, divides por dos, divides por dos, Oye, porque son 2.000 horas. ahora estoy un poco preocupado porque este podcast aquí grabando 2 horas no sé cuánto nos va a costar porque Elías le ha subido mucho el precio por hora ahora. Pero bueno, Bueno, no me mandes la I cuenta. mean, parte de esto fue que ya no mido por hora. Ya. Entonces, ya, cuando llegas a un éxito para que la gente entienda, es like, yo no tengo que trabajar nunca más en la vida y tampoco mi familia por generaciones. ¿Ya? Entonces, es una cosa que eso es bien difícil. Estamos asaltando al final, en cierta manera, pero yo fui de contar ese $4 la hora a poder crear una riqueza multigeneracional que por lo general la, la riqueza de un país se define por cuántas generaciones le toma a un pobre llegar a ser rico. Y los mejores países en el mundo le puedes tomar dos o tres, ¿ya? Por ejemplo, los países nórdicos o cosas así, Singapur o algo así. A latino en este país nos toma en averaje 8 generaciones. Y entonces, eso es mi sueño. Bueno, increíble, increíble lo que pudiste hacer en solo 20 años, 20 años, ya. Elías. Realmente es muy, Yeah, yeah. muy, muy increíble, muy increíble. Y mira, ¿y cuándo fue? Entonces, bueno, IBM, haces toda la escala por IBM, vas subiendo tu precio por hora, ¿no? Dentro de IBM. ¿Y cuándo decides que quieres ser emprendedor? Porque entiendo que después de IBM fue que hiciste el salto a Lockery, ¿no? Todo empezó muy rápido. Sí, empecé a trabajar en el 98 full time, tiempo completo, después de casarme, tenía 22 años. Y eso fue antes del .com. Entonces, en el año 2000 fue la primera revolución de la Internet. Entonces, hay tantas compañías que estaban lanzándose al mercado público. Esa fue la primera burbuja tecnológica que habíamos experimentado todo el mundo. Entonces yo en el 99 tenía amigos en IBM que me estaban pidiendo que nos fuéramos de IBM en Connecticut y nos fuéramos a trabajar en Nueva York, comenzar una compañía, porque es el gold rush, ¿ya? Esta es la fiebre de oro, hay tanta riqueza de dinero saliendo por todos lados, tenías que ir a capturarlo. Entonces ahí fue el comienzo que me ofrecieron unos amigos a hacer eso. Y yo renuncio a IBM en el 99 para ir a comenzar una compañía con unos amigos. Y
una noche, el día que yo renuncio, mi esposa estaba llegando de Ecuador de un viaje y yo la fui a recoger al aeropuerto. Manejé de Connecticut a JFK y parqué mi carro y como no teníamos celulares en esos tiempos, no sé, no había internet, no había nada. Entonces yo corrí al aeropuerto para ver en la ventana, en el monitor si había aterrizado el avión y en cuanto yo hago eso, se me llevan mi carro. Entonces, la grúa y yo tenía un laptop con un cable que podías conectarla al teléfono público y yo estaba en la internet sentado esperando a que mi esposa llegara. Y un vicepresidente de IBM pagó por un cuarto en un hotel, compró fresas y champaña, que yo creo que nunca había probado champaña en mi vida, y me ayudó con el carro, me mandó un chofer, hizo todas esas cosas porque él sabía que yo había renunciado. Imagínate. Y por eso me convence a quedarme en IBM. Y por por esas acciones que él tomó, yo trabajé 10 años ahí. Pero ahí yo tenía ahí fue la semilla que se plantó en mí de decir, hay un mundo afuera de IBM, de compañías y de inversionistas y de millones que yo empecé a observar por esos 10 años en los periódicos. Entonces siempre el TechCrunch, TechCrunch.com, siempre hablaba de cosas. Y entonces en mi trayectoria en IBM siempre habían empleados que se iban a explorar el mundo de las compañías. Por ejemplo, en unos internados en mi departamento, Imagínate. fueron los que empezaron YouTube. Entonces, y uno de ellos trabajaba para mí, se fue a trabajar a Google en el 2003. Y él hizo App Engine y trabajó con Brett Taylor, que ahora fue el presidente de Salesforce. Entonces, todas esas cosas, aunque yo estaba en Boston, Massachusetts, en Cambridge, yo empezaba a ver y decía yo, ¿a dónde pertenezco yo? ¿A dónde debo estar? Ya puedo tomar riesgos, pero no teníamos ahorros, no tenía familia, tenía 3 bebés en la casa, era muy difícil, mi esposa estaba con los niños, no tenía yo tenía tal vez un mes extra, 2 meses extra de ahorro para una emergencia. Eso es todo. Entonces, era muy peligroso. Y entonces, fíjate que una vez, mi familia vive en Tampa, Florida, la familia de ella, mi familia, y todo el mundo se fue a vivir de regreso para allá porque podías comprar una casita barata, pero nueva y grande. Y yo vivía en Lowell, Massachusetts, que no es Tú sabes que en este país tu éxito está definido por el zip code donde tú vives. Sí. ¿Verdad? Si tú vives son como propuestas, como bets, ¿ya? Está garantizado, te dice, si tú estás en este zip code, nunca vas a ser exitoso. Claro. Ahí es donde vivimos los latinos y las minorías de otros países que no son blancas, ¿ya? Claro. Entonces yo he vivido en todos esos lugares. Yo he vivido en Tampa, en Miami, en Southgate, California con mi papá. Yo viví en Lowell, Massachusetts, en Massachusetts. Entonces yo he estado en todos los lugares. También hay otros en Chicago, pero el zip code te define. Y yo viví en muchos de esos. Entonces, hasta recientemente. Entonces, eso es tu historia. Pero, ¿qué pasa? Entonces, yo estuve un momento que 10 años en IBM, y le dije yo, en ese tiempo, en IBM podías trabajar remoto. Entonces, imagínate. Innovador. Innovador. Todo el mundo iba a la oficina, pero tú te podías trabajar. Y en ese tiempo no había Zoom. Entonces, lo único que tú podías hacer en todas las reuniones estaba un teléfono, se llama Polycom, en el centro de la mesa, y había la gente que llamaba. Entonces, hay gente que pasaba todo el día en el teléfono sin ver a nadie, sin ver a caras, sin ver pantallas. Y yo decía, eso es la vida más estúpida que puedo tener. Yo no puedo estar ahí en el teléfono todo el día. Pero como toda la familia tenía un hogar y estaban cerca, la unidad, la familia latina, yo llegué a un momento que le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a vender esta casa en Lowell y nos vamos para allá, el frío y estar cerca de la familia y que nos ayude. Voy a dar por vencida mi carrera en IBM y me voy a hacer un empleado remoto. Que por cierto, que es un riesgo, o sea, empezaste a tomar decisiones que ya eran un poco más arriesgadas, ¿no? Que bueno, y continúa, ¿cómo fue ese salto entonces al emprendimiento? No sé qué se me metió en la cabeza y dije yo, esto es en 2008, digamos, y digo yo,
no puedo rendirme, no puedo, voy a llorar y voy a sufrir porque me voy a sentir una persona derrotada el resto de mi vida. Si me voy a Florida a estar cerca con la familia, solo porque puedo comprar una mejor casa, ¿ya? Entonces, y dije yo, no puedo hacer eso y tengo que hacer algo, tengo que probarlo, tengo que tratar. Yo le dije a mi esposa, le digo, Alejandra, necesito hacer esto, permíteme, lo voy a tratar, voy a arriesgar. Y conocí a un emprendedor latino, David Cancel, y era el único que conocía. Y tomé el riesgo de saltar de IBM en julio-agosto del 2008. Y yo estaba súper alegre y contento de decir, voy a tratar de experimentar, hacer finalmente al mundo de startups en Estados Unidos. Y David luego fue tu socio en 3 compañías, entiendo, ¿no? Porque eso fue 4 compañías, ok. Sé que han sido socios por mucho tiempo. 15 años. Imagínate. ¿Y cómo fue ese inicio? Mira, porque muchas de las personas que están escuchando Elías están ahora en un periodo, quizás están comenzando su compañía o están pasando por momentos difíciles. ¿Cómo fue ese comienzo? Y cuéntanos inclusive algunos de esos momentos difíciles. En el momento pensaste como que, hey, no lo voy a lograr porque esto está muy, muy complicado. Ya, era una cosa, fue una cosa que era tan complicada para mí. Por ejemplo, yo le dije a él, mira, yo tengo que probarlo. Y con todo el mundo que yo hablaba me daba miedo, porque la gente te habla muchas pendejadas y te dicen, esta compañía va a ser grande, esta compañía va a ser grande. Y en realidad no saben nada, no tienen inversionistas, no entienden nada, no tienen experiencia. Entonces yo me sentí tranquilo con él. No sé por qué me sentí con paz. Yo tengo una cosa que yo confío mucho en cómo me siento y tengo una buena guía esdrújula interior que me dice cosas y siempre está correcta la mayoría de las veces. Entonces, ¿qué pasa? Que yo dije, con él me voy y le dije yo a él, ¿tienes dinero para pagarme por lo menos por 6 meses? Algo así. Le digo, no. Entonces, y me dice, sí, no te preocupes, vas a estar bien. Y yo, ok, vamos, hagamos esto, pues. Y el día que yo empiezo, se cae el mercado. Es un big crash del 2008. Wow. Sí. Y por cierto, para que todos entiendan que esa fue la primera compañía, fue Lookery, la que comenzaron. Sí, y cuéntanos un poco Sí. No, él había comenzado, eran 10 Ok. empleados, habían recaudado como 1 millón. Yo no era fundador, sino que me dan un título sin hacer nada, porque no había nadie, éramos como 3 ingenieros. Entonces me hicieron vicepresidente de ingeniería, pero al final era el único que programaba. Y trabajaba día y noche en mi cuarto, puse un escritorio en el cuarto, teníamos 3 bebés llorando. Eso era una locura total. Wow. Y tratando de alcanzar clientes, yo no sabía cómo hacer esas cosas, yo era responsable por todo. El sistema, estábamos usando las nubes, AWS, Amazon Web Services por primera vez. Era el comienzo de esa jornada. Entonces, nada mejor que lanzarte al abismo, a nadar y a resolver cualquier cosa. Pero ahí es donde aprendes y ganas una experiencia que es singular, ¿ya? Seguro. No existe nada. Entonces, fue muy difícil. Por el mercado se cayó, el real estate crash. Entonces, ¿qué pasó? De ahora en adelante, esta compañía no tenía chance de tener éxito. Y solo fue mala noticia tras mala noticia tras mala noticia, hasta que al final yo fui, creo, la última persona que se quedó, porque yo era el que manejaba los sistemas. Y una compañía nos quería comprar y quería que yo me fuera a trabajar con ellos. Pero David ya se había ido y me dice, David, ¿quieres comenzar una compañía conmigo? Ya. Y yo le dije, bueno, no tengo nada, no tengo trabajo, no tengo nada que hacer. Y ahí fue que comenzamos la primera compañía juntos. ¿Y esa cuál fue? ¿Fue Performable, esa primera compañía? Ese fue Performable, yeah. Ok, y cuéntanos un poco qué hacía Performable. Y yo me acuerdo, por cierto, cuando yo fui a Boston, que levantamos una de las primeras rondas para Open English, con una firma ya que se llama Flybridge. Y nos presentaron a través de John Carlin, uno de los managing partners de Flybridge. Y ya en esa época la gran historia, era como Performable había vendido a HubSpot, ¿no? Así que fue una historia exitosa. Pero bueno, cuéntanos un poco cómo fue esa progresión de comenzar algo. La primera empresa no había funcionado y te fuiste a comenzar algo nuevo. Que por cierto, Elías, y aquí hay otro tema que me encanta que si incluyes en tus comentarios, que es que creo que en Latinoamérica hay como un estigma con el fracaso.
No, es como que la gente que fracasa es mala, ¿no? Y si uno va a contar una historia a un inversionista, como que lo último que cuentas es, hey, Lookery no funcionó y ahora voy a comenzar otra empresa, como que uno... Y es al revés, ¿no? Creo que en Estados Unidos, más bien, el hecho de que hayas comenzado Lookery, que no haya funcionado, que hayas aprendido, es la perfecta plataforma para comenzar una compañía nueva porque ya entiendes el mercado, ¿no? Y el nuevo inversionista se va a beneficiar un poco de quizás lo que aprendiste. Entonces, cuéntanos un poco como que cómo fue eso y cómo how did you bounce back, ¿no? ¿Cómo te volviste a remotivar con el tema de comenzar una empresa y no te fuiste de vuelta a IBM, ¿no? Sí, fíjate que gracias a Dios no sé, cuando estábamos en IBM yo me iba, todo el mundo me quería meter miedo y me decía, vas a regresar. La mayoría de las compañías fallan. Sí, Mira, y me nombraban los ejemplos de la gente que regresaba. sí, sí, sí. Y no sé, a mí eso era lo más triste posible. Yo mi orgullo. Yo Eso era decía, fracaso. yo voy a limpiar las calles antes de regresar a IBM. Entonces yo decía, entonces nunca se me ocurrió. Lo lindo de mi trayectoria es que tienes que tener los oídos abiertos porque siempre hay oportunidades y tienes que buscarlas y escuchar y tomarlas. ¿Ya? Es una trifecta. Y entonces, por suerte, David estaba trabajando. Y tienes razón, yo diría que no es perfecta, porque es mejor de éxito en éxito, pero Sí. por el podcast, you know, Second best. second best es de falla a tal vez éxito, you know. Pero sí, fallar no importa, you know, mientras has sido una persona honesta, mientras has una persona que le diste todo, mientras te conduciste de una manera ética, de buena ética y eso, no, entonces no hay problema. La gente, la cosa más increíble en el mundo de Venture Capital ya es que hay dinero siempre listo para alguien que quiera trabajar. Entonces, lo que faltan son trabajadores que tengan las ganas y el deseo de ganar. Entonces, ese es el material básico, ese es el raw material, el crudo, ¿ya? Que la gente necesita. Entonces, tú tienes que medir tu vida a cómo vas mejorando tus conocimientos y tu resiliencia y tus lecciones y tu red y tu network y todo eso. Porque entre más hagas eso, más valor tienes al inversionista. Y puedes tener cuantas quieras. Pero si tienes, aquí en este país se puede hacer todo. Puedes fallar 12 veces y la 13ª vez es, haces una compañía de $100 billones. Sí, no sé, right? totalmente. O la primera puede funcionar, puede ser la tercera, puede ser la quinta. Y no importa. Sí, totalmente. Entonces mi primera fue fallecí, no funcionó, falla. Y gracias a Dios que tenía una de esas afuera, ya hasta sacármela del sistema. Sí, del sistema ya seguiste ahora ya, la trayectoria de ahí fue hacia arriba y a la derecha, qué bueno. Exacto. Mira, y cuéntanos, ok, entonces desarrollas Performable, cuéntanos un poquito qué hacía Performable y luego que la vendieron, cuéntanos un poco sobre eso. Sí, no, eso, la historia es así. Entonces, una vez me invitan a una cena y yo te digo que andar en cosas de redes y cenas y esas pendejadas de networking, te digo que la odio, pero también la respeto, ¿ya? Entonces, en ese tiempo yo no era nadie y me invitan porque tengo un blog y hablo de cosas técnicas y yo no sé lo que estoy hablando. No, mi inglés es terrible. Si tú ahorita me pides que te escriba algo en inglés, yo soy terrible a escribir. Entonces, pero yo tenía un blog y yo sin ChatGPT, esto es en el 2005, 2006. Y entonces, yo hablo en el blog. Entonces, me han invitado a una cena de 12 personas y en esa cena está sentado el fundador de HubSpot, Dharmesh. Entonces, ahí es donde empiezo a poner la atención qué está pasando en ese espacio. Entonces, cuando yo estoy yéndome de IBM, entrevisto con el presidente de HubSpot, CEO Brian Halligan.
y Brian Halligan se sienta así, pone los pies en la mesa y me dice... Y solo ya, Elías, solo por contexto, ¿qué tamaño tenía HubSpot en ese momento? O sea, comparado, ¿cómo lo veías tú? 40, yo hubiera sido el empleado 45. Y hoy en día, para todos los que nos conocen, pero HubSpot es una compañía que tiene, creo que 35 billones de market cap, si revisé recientemente, algo así. Algo así. 30, 35 billones de market cap. Ok, entonces, 30, 35, algo así. Yeah. sí. 2 billones en ventas, 200,000 clientes, 7,000 empleados, Sí. una de las compañías más increíbles del mundo Sí. y una trayectoria puro éxito. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo lo conocí, él se pone los pies así en la mesa y me dice, let's make a big dent in the universe. Pongámosle una indentación, ¿cómo se llama? Al universo, ya, hagamos un gran golpe. Y yo, no, me voy a ir a trabajar con David, él es hispano, bye. Entonces, por esa cena, por esa información, me agarré una entrevista, me ofrecieron un trabajo, lo rechacé, empecé a otra compañía, pero ya me quedé en el radar de los de HubSpot. Entonces ellos miraron lo que hicimos en Lookery, cómo falló y cómo comenzamos Performable. Y el Performable fue en el espacio de marketing. Estábamos haciendo landing pages, estábamos haciendo páginas, estábamos haciendo A/B testing, estábamos haciendo nurturing campaigns. Estas fueron las primeras. Teníamos un JavaScript que te medía todo lo que estaba pasando en el website, creando perfiles de los clientes, de los visitantes y todo eso. Entonces, era el principio de todo el mundo de mercadeo que se estaba inventando en ese tiempo. Entonces, yo empecé a crear todas esas cosas como tenía eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahí fue que siempre cuando el Lookery terminó, HubSpot nos quería contratar. Y le dijimos que no. Y recaudamos 3 millones para hacer Performable. Y cuando estábamos haciendo la segunda ronda, ahí es donde te conocimos a ti, Flybridge nos estaba dando también a nosotros una ronda. Y dijo en ellos, oh, tú eres hispano, Andrés es hispano, se tienen que conocer. Entonces, o sea, los venture capitalists tienen que, ellos tal vez hablan el mismo español, el mismo lenguaje. O sea, deben tener algo en común. Sí, sí. Mira, te voy a contar una historia cómica, por cierto. Sabes que una vez estábamos haciendo el D-Round de Open English, ¿no? Que terminó haciéndolo TCV. Pero bueno, estábamos viendo varios inversionistas, me acuerdo que fuimos a Nueva York, y uno de los fondos en esa época me dice, hey, no, we're gonna, como que wine and dine, you know, quería como que sacarnos a cenar y enamorarnos un poco de la firma. Y entonces me dice no, te voy a invitar a un restaurante que te va a encantar, me dice. Entonces, bueno, me invitan. El restaurante era que sí, Taquitos, en un restaurante mexicano, ¿no? Entonces literalmente con música mexicana y tal, ¿no? Yo soy venezolano, ¿no? Pero entonces me invitan, el tipo se sienta con una cara de orgullo, como que, hey, mira, te invité a un restaurante de tu país, de tu pueblo, como que, mira, vamos a comer tacos. Y yo le digo, bueno, yo soy venezolano, comemos arepas y otras cosas, pero sí, totalmente. Para ellos como que todo de abajo de México era un poco lo mismo, ¿no? Así que... Yeah. Así que no, nos presentaron, eso se deben llenar bien. Pero mira, tenían razón, sí Exacto. nos llevamos No. bien, así que hay que agradecerle. Sí, sí. Absolutamente. Y porque claro, todo el hispano ama a otro hispano. Entonces, entonces ahí fue cuando queríamos lanzar una nueva ronda y te digo que estaban jugando sucio y ellos no querían que nos dieran otra ronda, los inversionistas de ellos, porque nos miraban competitivos. Y entonces ahí fue donde todo empezó a ponerse un poco tenso, pero hicieron una oferta de comprarnos por $25 millones. Y en ese tiempo caí por la tentación. Yo pienso que es muy importante tener el juicio para hacer las decisiones correctas. Tal vez te digo que muchas de mis decisiones siempre pienso que hubieron posibilidades de alternativas que hubieran sido mucho mejor matemáticamente, económicamente, pero no sé si hubiera sucedido así. Entonces yo estoy muy contento de las decisiones que hice y cuando las hice porque
por lo menos hasta ahora, ya nunca volví a tener una falla en negocio. Ya. Vender la compañía por 25. Y por cierto, y Elías, pero yo creo que en esa época, si no tenías capital en el banco, no tenías ahorros, vender una compañía, tener ese win, ¿no? Sí. En mercado, te vendiste una empresa, tienes algo de dinero en el banco significativo, no son cientos de millones de dólares, pero hey, para alguien que como nosotros, que no venía de nada, era un dinero importante que tenía. Y además te dio la oportunidad de trabajar en HubSpot, ¿no? Que fue creo que algo muy formativo para ti. ¿Cómo se sintió eso cuando, como que, bueno, ya cerraron el deal, entró el cheque? ¿Qué te cambió eso? ¿Cómo se sintió esa parte de lograr ese éxito? Ese fue un momento muy especial. It was, yo diría que ese fue el momento que yo estaba soñando cuando no me fui de IBM, que miraba los artículos de TechCrunch, que decía millones, millones, millones. Y yo tengo una cosa en negocio que yo nunca creo lo que va a pasar hasta que el dinero no esté en el banco. Nunca, 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 nunca cuento con nada. No me importa. Y puede ser 100% el chance y tengo yo mucho éxito, todo lo que yo quiero hacer yo lo consigo si lo quiero, pero nunca lo cuento hasta que esté en el banco. Un cliente me puede firmar y no me importa, hasta que no hice el trabajo, hasta que no estuve contento, hasta que el cheque no llegó al banco y después pasó 10 días, yo no cuento con ese dinero, nunca. Entonces, cuando estábamos en esas conversaciones, yo estaba esto es realidad, esto es verdad. Y no sé, y estaba contento, pero siempre nervioso. Y eso fue algo muy rápido. No sé, tengo una buena pinta de Brian Halligan dijo lo que dijo era verdad. Todo lo que prometió, lo prometió era verdadero. Fuimos una vez, nos aparecimos a una reunión dentro de HubSpot con todo el equipo de liderazgo de la compañía y entramos nosotros. Y nosotros estamos tan ocupados trabajando con mis clientes y nos reunimos en el mall acerca de HubSpot y estamos preparando nuestra presentación y mi demostración. Y no estábamos preparados para nada, 4 de nosotros. Y el bandido de Brian Halligan camina por el mall y nos ve. Y nosotros teníamos 30 minutos para preparar. Y dice, ¿qué pasa? How you doing? Vénganse, vamos. Y nosotros así. Mierda. Entonces no estamos preparados. Y ellos llegamos ahí y primera vez que tenemos la experiencia, el sentimiento de cómo se sentía la energía de HubSpot en ese tiempo. Ya era más grande, ya no eran 45, ya eran 200, ya tenían 35 millones en venta. Entonces, 5,000 clientes. Y nosotros llegamos y era una energía increíble. Y llega él, el CEO, llega el CTO y dicen ellos, estamos durmiendo en el nap room. Y yo, what the fuck, nosotros aquí no tenemos tiempo para dormir. Pero el negocio se cerró rápido y ese día todo el día pasamos en un hotel, en una oficina de nuestros abogados, en un gran edificio alto en Boston. Y tomó todo el día, pero al final todo se firmó y no se sintió nada. Y cuando iba yo, supuestamente dijeron que nos transferían un poco de dinero y yo en ese momento no entendía porque era parte por efectivo, parte por acciones, Sí. y partes que tú vas a pagar. Pero te digo que me dicen, ya, todo está transferido, pero yo no sabía cómo transferir. Yo no sabía, no tenía nadie. Entonces, yo buscando en mi Bank of America, en mi cuenta normal, corriente, lo más básico de cuenta, y yo encuentro los números para que me manden. Yo nunca en mi vida había recibido una transferencia de dinero al banco, excepto mi salario, Sí. y no llegaba. Entonces, pero teníamos ya en ese tiempo pues internet, el banco mobile banking, y cuando empecé a manejar en mi Subaru, regreso a la casa, a hablar con la compañía, miré la transferencia y miré $1 millón depositado en mi banco ese día instantáneamente. Entonces, esa fue la primera vez que vi un cheque así y fue un sentimiento que ahorita lo siento ya manejando y decir, wow.
Toda mi vida he estado de 4.75 a 4.85 y el consejo de ahorrar y tener un poquito en el banco. Y en un día me han transferido $1 millón. Y yo pienso que ese fue el momento de nunca regresar, porque decía yo, Claro, ¿qué más hay ahí? ¿Qué más es posible? claro. ¿Esto es lo máximo? ¿Esto es el top? ¿O hay más? Y entender que ser emprendedores es el privilegio y la oportunidad más grande que el universo te puede dar. Y no solamente por dinero, pero sino para satisfacción personal de tener impacto. Total. ¿Ya? Y de hacer construir y de crear. ¿Ya? Totalmente, Elías. No, y qué momento tan especial y gracias por describirlo, porque creo que muchos solo se pueden imaginar, ¿no? Ese momento de que veas la cuenta bancaria y te cambie la vida por completo, ¿no? Por un esfuerzo que hayas hecho. Pero bueno, voy a tornar la conversación hacia algo un poco diferente, Elías. Yo creo que además de un gran emprendedor, tú eres quizás una de las personas más especializadas en el tema de online marketing, ¿no? Realmente tú has creado ese mercado desde landing page hasta cómo segmentar audiencias, cómo atraerlas, cómo convertirlas. Y creo que algo que tienen en común, estoy seguro, todas las personas escuchando es que tienen negocios que quieren atraer a través de un embudo de conversión, quieren atraer más clientes a su empresa. Eh, Mira, te voy a hacer una pregunta difícil porque es una pregunta general, pero ¿qué embudos de conversión has visto últimamente? ¿Qué tan emocionado? ¿O qué embudos de conversión en tu pasado pues has visto que te han funcionado y que te han cambiado un poco la vida? Si me lo preguntaran a mí en Open English, hablaría probablemente de los embudos como cómo hicimos que televisión funcionara para nosotros, televisión por cable, y cómo convertíamos esos leads y luego cómo digitalizamos eso para online video, ¿no? En Latinoamérica. Pero tú has estado en muchos negocios, ya has visto muchos negocios de tus clientes. ¿Qué crees tú que son embudos interesantes? Yo diría que el mundo de mercadeo es increíble. Fíjate que David, que fue mi socio por 4 compañías, 15 años, él es un experto en mercadeo. Y el punto, te digo, punto número 1, estoy inventando ahorita aquí una teoría y leyes de mercadeo por Elías No, Torres. Sí, hablemos. Sí, sí, sí. y diría yo que la primera, no te enfoques en los números. Porque en realidad no es, los números vendrán más tarde. Ya, la gente se enfoca demasiado. A la mayoría del nivel que la gente está, el número no importa. Porque, ¿qué es lo que tú necesitas? A veces necesitas solamente el primer cliente. A veces necesitas 10. A veces, si agarras a un cliente que te paga $1 millón, es mejor que 100 que te paguen $10. Entonces, los números son irrelevantes, pienso yo. Lo que importa es definir el valor que tú le estás tratando de dar al cliente. Tienes que estar claro de lo que el cliente necesita y poder articular ese mensaje es más importante. El mensaje y la historia es una cosa que vale mucho más. ¿Ya? Entonces, tu historia como fundador, tu historia como el creador de ese producto, tu historia cómo la va a escuchar el cliente, es lo más importante en el mundo. Entonces, cuando tú puedes entender eso, el resto es cómo compartes esa historia al resto del mundo. ¿Ya? Entonces, ahí tienes que preocuparte cómo eres diferente y cómo estás entendiendo en qué canales están tus clientes. Entonces, ese es el proceso. Los números es lo último, ya que Y quiero hacer doble clic en algo porque dijiste algo, cómo ser diferente. Creo que un reto que tienen muchas de las pymes, ¿no? Los SMBs en Latinoamérica, es que empiezan negocios iguales, ¿no? Vas a comenzar un spa de uñas y bueno, hay muchos spas de uñas en tu ciudad. Vas a comenzar, no sé, una compañía que vende algún producto, pero bueno, probablemente sea algo que estés importando y hay muchos de ese mismo producto. Entonces creo que la diferenciación es fundamental y la diferenciación puede realmente llevarte a un resultado completamente diferente. Hablemos un poco de eso, Elías. Si estás comenzando una compañía, ¿qué le recomendarías a un emprendedor que llega y que tiene un producto que todo el mundo tiene? ¿Cómo lo motivarías a pensar diferente? pensando diferente. Entonces, yo diría que, pero eso es importante, estoy haciendo un burlón, pero no, pero, por ejemplo, Sí, si nos sentamos aquí a darle consejo a alguien cómo comenzar un negocio, ya, por ejemplo, empiezan ellos,
Ok, necesito tanto dinero. Ok, necesito tantas conexiones. Necesito un sistema. Necesito una casa. Necesito un edificio. Necesito un sistema. Necesito ingenieros. Se están preocupando por tantas cosas que no importan. Lo que importa es en qué manera vas a ser diferente. Sí. Entonces, si vas a tener un salón de uñas, aquí pensemos, ¿cómo hacemos un salón de uñas diferente? ¿Verdad? A ver, tengamos ideas. Yo sé que tú vas a ese salón de uñas bastante. Entonces, Todas las semanas, Elías, gracias, sí, claro. ¿cómo lo hacemos distinto? ¿Cómo lo hacemos distinto? Mira, te voy a poner un ejemplo. Sabes que fui a Japón de vacaciones con la familia y en Japón estábamos en Kioto, que es bueno, una ciudad muy bonita, muy histórica, y habían lugares de ramen por todos lados, ¿no? Era que si ramen, todo el mundo está comiendo ramen, pero había un lugar que tenía una fila infinita, ¿no? Le daba como 3 vueltas al edificio, no entendíamos por qué, y cuando vemos online era el famosísimo Fire Ramen de Kioto. Entonces estaban todos los otros lugares vacíos que probablemente tenían buena comida, pero estaban vacíos. Y estaba Fire Ramen, que estaba, no, había que esperar, ¿sabes? Bueno, finalmente conseguimos un contacto, logramos sentarnos en el famoso Fire Ramen y tienen un show adentro, ¿no? Es el mismo ramen, pero cuando tú entras te quitan el teléfono, ¿verdad? Ese teléfono te lo cuelgan enfrente tuyo con la cámara. Te voy a mostrar los videos, me ponen a mí como una cosa en el cuello, donde yo tengo otro teléfono enfrente que está grabando lo que va a pasar. Me dicen que me siente hacia atrás y cuando me sirven el ramen, they pour it hot, te lo van echando ya como una lava caliente y eso explota enfrente tuyo y tienes un video que tienes que poner en Instagram, porque es una cosa completamente viral, ¿no? Que se va a hacer entre tus amigos. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Que como hacen algo diferente, el ramen también sabe rico, pero hacen algo diferente, ese negocio se hizo famosísimo y ahora hay que esperar un año para conseguir un asiento en el Fire Ramen. Entonces, creo que de vuelta a este tema de diferenciación, sí, una pequeña diferencia puede hacer una gran, puede diferenciarte completamente del mercado, ¿no? Y hacerte exitoso. Pues te digo dos cosas, tengo 2 puntos en esa historia. Ah, o sea, que no te interesa el salón de las uñas, ¿ya? Pero que te gusta más el ramen. Entonces, Prefiero comer ramen. Y segundo, yo estuve en Kioto en diciembre del año pasado y no fui al Fire Ramen, así que o sea que yo debo estar debajo de una roca, ¿verdad? Tienes que volver No, ahora, sí. pero Tienes que volver. hice el otro ramen en Tokio, ya, el que es así en la cabineta, así, solo, que no hablas con nadie. Es para los introvertidos, ya, que yo no soy, pero no, que me fascinó Japón, me fascinó Japón. Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, y hablando un poco, entonces, hablaste de diferenciación, ¿no? De lo importante de eso para crear un producto de diferencia. Y también hablaste de que tienes que luego encontrar tus canales Yep. y tu audiencia. O sea, como que, mira, primero, ¿cómo agrego valor? ¿Cómo soy diferente? Ok, ahora, ¿a quién le importa eso, no? Y luego, ¿y cómo los consigo? Alguien que no sabe mucho de mercadeo digital o que está comenzando en ese mundo, Elías, ¿qué le recomendarías para empezar a pensar en construcción de ese embudo y un poco estructurarse, ¿no? Según lo que tú estás hablando? Eso es difícil, güey. Yo prefiero, mira, primero, estamos asumiendo que ya hicimos el producto, ¿verdad? Lo primero, lo más importante es hacer el producto. Todo esto es bien cíclico, es bien complicado, ¿ya? Entonces, hay gente que te va a decir, tienes que hacer el mercadeo antes de hacer el producto. Ujú. Porque el mercadeo es más fácil, porque tú puedes decir lo que tú quieras. Vivimos en un mundo lleno de mentiras. Entonces todo el mundo dice lo que quiere y es imposible competir porque todo el mundo dice que hacen todo y no hacen nada. Entonces tienes que, de nuevo, ¿verdad? Diferenciarte. Entonces yo primero digo que hay que hacer el producto, pero en realidad no, puedes avanzar y empiezas a mercadear, ¿verdad? Para que te conozcan la gente, para que puedas entender cuál es el problema del mercado. Entonces, primero, mercadeo. Es lo más difícil. Segundo, yo diría, tienes que ser auténtico. Porque si tú eres la persona que vas a hacer ese mercadeo, tienes que estar tú relaxed, comfortable, ¿ya? Para poder hacer embarcar eso. Yo pienso que tú has hecho eso, eres uno de los mejores modelos, ¿ya? De esto, porque yo no es que haya visto tantos de tus comerciales, pero por lo que me cuentan, has hecho muchos. Entonces, y lo hiciste tú mismo, ¿ya? Y encontraste tu manera de ser y tu personalidad y lo hiciste naturalmente, ¿ya? Entonces, eso es una cosa que tenemos que aprender. Por ejemplo, yo siempre he sido el número 2 y ahora
yo soy el CEO y no hay nadie en mi equipo que es mejor que yo a mercadeo. Entonces, ahora yo tengo que hacer mercadeo. Claro. Entonces, ahora estoy aprendiendo todas las lecciones. Entonces, lo bonito es que el mundo de mercadeo es fascinante porque tienes que aprender de psicología, tienes que entender qué es lo que quiere el humano, qué es lo que ellos necesitan, que cada tipo de persona anda buscando, y cómo ellos quieren que tú te comuniques. Entonces, todo esto se puede aprender, pero tienes que ser un estudiante del mercadeo, ¿ya? Para entender cómo dar esa historia, pero siempre tienes que respaldarlo por siendo auténtico, siendo genuino, siendo tú mismo, ¿ya? Para poder probar esto, porque esa es la única manera, porque si tienes que pedir un canal, es una cosa terrificante, aterrorizado, que yo voy a empezar a hacer un TikTok, Sí, claro. mátame. It's like, no puedo hacer eso. Si tuviera yo tu cuerpo, tus músculos, tu cara, yo lo haría. La buena cabellera especialmente. Es lo único que me dio Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ni siquiera puedo ver, tengo con estos anteojos. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que encontrar tu lugar, ya, tu canal, y probar, ¿ya? Y, por ejemplo, escucharte a ti mismo, pedirle consejo a la gente que lo escuchó. Es una cosa bien difícil porque tienes que tener feedback, pero tienes que escuchar al feedback correcto. No puedes escuchar a todo, porque no puedes satisfacer a todos. Pero hay cosas hay leyes esenciales en el mundo de mercadeo. Por ejemplo, siendo controversial, siendo diferente, siendo genuino, ¿ya? Si tú haces todas las cosas normales, aburridas, si eres el averaje, olvídate de eso. Tiene que ser... Totalmente. No, y tienes mucha razón. Y creo que tú dices, el ejemplo de Open English es interesante, ¿no? Nosotros éramos un pequeño startup, decidimos salir en televisión cuando los startups en Latinoamérica, un startup digital de internet, era como que no salgas en televisión, no tiene ningún sentido. Segundo, filmamos nosotros mismos nuestros comerciales, que sí, fondo blanco, una cámara, 2 actores, que sí, yo mismo lo hice porque no teníamos dinero para pagar actores. Y quedaron los comerciales, tú ves los primeros. Yo los veo ahora y da pena, son horribles, ¿no? La verdad es que la calidad es terrible, no se ve bien, son grainy, qué sé yo. Pero la gente, yo creo que cuando veía ese comercial en televisión, como que le prestaban atención porque decía, ya, espérate, ¿qué es esto, no? Y eran cómicos. Y como hispano, bueno, al menos capturamos esa manera de ser del hispano que no habla inglés y esa personalidad de guacho que armamos. Y eso se viralizó antes que fuera Exacto. viral la cosa, ¿no? Entonces yo creo que tienes mucha razón. Hay que pensar en cómo ser diferente y cómo stand out, ¿no? Cómo realmente tratar de contar tu historia y tu propuesta de valor. Sí. Entonces, como que diferenciarte en el producto, pero también diferenciarte en la manera como comunicas tu idea y en los canales por donde comunicas tu idea, porque eso es fundamental para el éxito, ¿no? Ya, a mí la comedia a mí me encanta, ¿verdad? Pero tú lo que dijiste es increíble ahí, ¿verdad? Yo repito, tú identificaste el problema, ¿ya? No poder hablar el inglés y hablarlo machacado y todo. Entonces, you self-deprecated, tú hiciste burla a ti mismo y lo hiciste normal y está bien, pero diste la respuesta a cómo cambiarlo y mejorarlo, ¿ya? Entonces, esos son los secretos de mercadeo que la gente no piensa. La gente solo piensa, es like, quiero ser bonito. Ahora, yo creo que vi el video del vaquero, así que, pero parece que mejoraron. Sí. Mejoraron, la calidad ha ido mejorando. Y por cierto, creo que es otro ejemplo de lo que hablábamos antes, de que había muchos startups, Elías, en Silicon Valley, tratando de enseñar inglés, que tenían más dinero, mejores fundadores, con mejor preparados, mejores universidades. Yo hice un dropout de la universidad, como que todo eso era mejor, pero no eran hispanos, como que no entendían el problema, les costaba mucho, yo creo que burlarse de ellos mismos. Y bueno, creo que esos pequeños insights o entendimiento del mercado fue lo que finalmente nos permitió diferenciarnos. Entonces, bueno, como que tomamos esas debilidades, digamos, aparentes y se convirtieron luego en fortalezas. Así que de nuevo, como un mensaje de motivación a muchos que piensan como que, bueno, si yo no estoy allá, no voy a poder empezar una buena compañía y más bien, yo creo que entiendes mucho mejor a tu cliente, ¿no? Que eso es muy, muy importante. Sí. Sí, lo importante es que tienes que creer. Tienes Mercado Libre, tienes Open English, tienes Nubank en Brasil, ya tienes, hay grandes unicornios, ya, y lo único que uno tiene que saber es que es posible. Ya el resto es de tu parte.
seguro. Y Elías, y quiero complementar, porque una vez que uno obtiene un cliente, ahora tienes que retenerlo, ¿no? Las compañías más valiosas del mundo no son nada más las que traen clientes, sino las que se quedan con esos clientes por mucho tiempo. Creo que, bueno, las empresas de CRM son muy buenas porque una vez que se integra un CRM, como por ejemplo un Salesforce, dentro de tu compañía se queda para siempre. Pero tú y yo hemos hablado de algunos de los challenges o retos que tuviste en Drift, por ejemplo, con el tema de retención y que, bueno, por ejemplo, las empresas más pequeñas era difícil retenerlas, como que tienes algunas experiencias aprendidas de esa época de cómo retener clientes o alguna filosofía que puedas compartir. Ya, te digo, esto toca directo con el tema mío nuevo, ¿verdad? De la compañía Agency que estoy haciendo ahora es dedicada a la retención del cliente, ¿verdad? Porque este es un problema, yo pienso que este es el problema más grande que plaga a las compañías en el mundo. Okay. Hay dos tipos de negocio, el que va directo al consumidor y de negocio a negocio. Entonces yo estoy enfocado en el de negocio a negocio porque son unas grandes compras de mucho valor. Y perder a un cliente es una cosa fatal para el negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que muy pocos negocios llegan a niveles grandes de escala y ellos están tan enfocados en la venta y en el mercadeo y lo último que pensamos es la retención. Entonces, la retención simplemente le tiramos cuerpos al problema y decimos, ok, contrata gente. Que traten al cliente. Entonces, tratar al cliente es una cosa... tienes que ser fanático y tienes que dedicar todo el tiempo y por lo general nadie justifica invertir mucho en eso, pero es lo principal y por eso es que las compañías caen. Definitivamente las compañías que llegan, para llegar tienes que tener buen producto, buen mercadeo, buenas ventas, pero todas las que fallan es porque no saben tener retención. Sí. Entonces esa es la única cosa que importa. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos muchas lecciones, te digo, en el universo, en el país, en el mundo, cómo hacer esto de una buena manera. Lo único que sé, lo que yo soy un experto es que al principio, como fundador, yo le doy tanto amor y atención a todos mis clientes y lo que estoy inventando es cómo usar inteligencia artificial para mantener ese tipo de servicio a ese nivel, a esa calidad, no importa cuántos clientes tenga, sin necesitar contratar a miles de personas. No, iba a decir que Elías, bueno, se saltó a Agency. Agency es la nueva compañía que fundó Elías. Yeah. Si buscan Agency en internet, van a ver que, bueno, todo Silicon Valley está emocionado con lo que está haciendo Elías ahora, porque está muy basado en inteligencia artificial. Elías se saltó encima de la historia de Drift, que fue una pequeña historia en la que vendió su compañía por 1.2 billones de dólares. Creo que eso sería probablemente la gran noticia para muchos de nosotros. Hablemos, pero bueno, sí, pero pasó a Agency y ahora volvemos a... 8 años de mi vida. 8 años de mi vida. Sí. 8 años de tu vida. Pero bueno, pero hablemos de Agency porque me parece muy importante, porque estás tocando en un tema que es AI, inteligencia artificial. Y por cierto, debo contar que después de Agency, bueno, Elías y yo éramos amigos y empecé a ver lo que él estaba haciendo, me llamó mucho la atención que comenzó una empresa que era de consultoría para temas de inteligencia artificial. Y yo le pregunté a Elías, como que, bueno, Elías, pero ¿para qué como que, hermano, ya has hecho todo el dinero del mundo, ¿para qué te vas a meter a consultor? Si el consultor es súper difícil, ¿no? Tienes que tener pocos clientes, tienes que meterte de fondo en sus problemas, resolvérselo, es como imposible hacerlo feliz. Y si podrías comenzar una nueva compañía. Me dijo, mira, yo quiero ser consultor porque quiero aprender. Quiero trabajar con mucha gente, quiero ver sus problemas, me quiero meter en los problemas de las compañías y no hay mejor manera de identificar oportunidades que sentarse con compañías tradicionales y ver dónde están fallando, ver qué oportunidades tienen, ver cómo se las puedo solucionar con AI. Y en ese proceso, quizás se me ocurre un producto de inteligencia artificial para construir. Entonces, bueno, yo me quedé ahí, luego vi que comenzaste Agency y que ahora está todo muy avanzado. Cuéntanos sobre eso. Fue al final creo que sí funcionó, ¿no? Tu filosofía de ir a trabajar con compañías para identificar problemas. Cuéntanos un poco sobre eso. Me preguntas yo te digo, ahora regreso a Drift. Ahora vuelves a Drift. Sí. Pero en serio, esa es una lección importante, que cuando nosotros empezamos Drift, nos han dado $15 millones. Y no tenemos ni una idea de lo que vamos a hacer. Entonces nos han dado $15 millones y diluimos la compañía, ¿verdad? Para recibir ese capital y empezamos a experimentar. Cada mes teníamos una nueva idea y cada mes nos cansábamos de la idea. Entonces cambiábamos a otra idea. Entonces nosotros pasamos 2 años
sin tener una idea. Wow. La idea de Drift tomó 2 años y gastamos dinero, gastamos tiempo, hicimos todo eso, gastamos nuestras acciones, nuestro porcentaje de nuestra compañía, ¿ya? Equity, ¿cómo se dice equity? Sí, acciones, las acciones de la empresa. Sí. Acciones. Las acciones de la empresa, perdimos porcentaje de la compañía y 2 años enteros. Entonces, ese fue el camino y todo salió bien. Pero fueron 2 años y perdimos acciones y no ganamos dinero. Sí. Entonces, esta vez lo hice diferente. Me empecé con la consultoría, hice $2 millones en ventas, fuimos a Japón, fuimos a Tailandia, fuimos a Singapur, disfrutamos, gastamos todo el dinero porque era de nosotros. Hicimos lo que queríamos. ¿Y cuánta gente tenías en la consultora? O sea, ¿qué tamaño tenía ese equipo? Llegamos hasta como a 7 a veces. Y era todo de inteligencia artificial, ¿no? Estabas resolviendo problemas con AI. Trabajábamos para OpenAI. OpenAI nos mandaba a los clientes. Okay. Y trabajábamos, los convencíamos y cerrábamos el deal y el contrato y hacíamos el trabajo. Entonces, hice eso. Entonces yo dije en un año fuimos de 0 a 2 millones, no gasté ninguna de mis acciones en inversionistas, en capital, hice dinero, viajamos, aprendí y nos ayudó a encontrar el problema. Entonces lo hice en la mitad del tiempo que nos tomó Drift y encontrar un problema que estoy súper apasionado y voy a dedicar el resto de los 10, 15 años de mi vida enfocado en una sola cosa, que es resolver el problema del cliente para compañías en el mundo. Bueno, y por cierto, estaba escuchando 20VC entrevistó a Sam Altman, el CEO de OpenAI, y le preguntaban, bueno, como si tú tuvieses que comenzar una compañía de nuevo, esto fue la semana pasada, antepasada, decía, si tú tuvieses que comenzar una compañía de nuevo, ¿qué compañía comenzarías? Y él dijo, comenzaría una compañía que tenga AI agents, ¿no? Un agent de algo, un agente de inteligencia artificial de algo, ¿no? Elige algo, no importa qué sea, pero elige algo y empieza una compañía sobre eso y trata de resolver un problema. Y bueno, eso es justamente, creo que el camino que tú elegiste, ¿no? Creo que según entiendo estás tratando de construir agentes que puedan ayudar a la retención de B2B, ¿no? De cuentas corporativas. Inclusive creo que con Open English vamos a hacer un piloto con tu empresa agency que nos tiene muy entusiasmados. Entonces, bueno, cuéntanos cómo te diste cuenta de ese problema, Elías, y cómo lo fuiste desarrollando para llegar a donde está la empresa hoy, y quizás cuéntanos un poco qué ha pasado también. Yo diría que primero que es bien difícil en este momento técnicamente escoger un camino. ¿Ya? Es increíble. Porque siempre te puedes dudar y siempre tienes miedo de que alguien lo va a hacer mejor o más rápido que tú. Y hay tantas preguntas que todo el mundo se está haciendo. ¿Ya? ¿Será este problema un problema en 1 año, en 2 años? ¿Hasta cuándo va a durar este problema? Y entonces es bien difícil. Y por cierto, solo eso que tú dices, que no, para que todos los que quizás no entendieron exactamente dónde tú vienes, yo creo que lo que tú estás diciendo, que también lo dijo Sam Altman en el podcast, es al mismo tiempo que dijo eso, también dijo, mira, si tú solo estás tratando de trabajar así en the edges, ¿no? En los bordes del modelo y tratar de mejorar problemas, como que no pierdas tu tiempo porque el modelo va a mejorar solo, ¿no? Y como que el modelo se va a entrenar solo y nos estamos moviendo a una velocidad mucho más rápida a la que tú te vas a poder mover y vas a quedar desactualizado. Entonces, me imagino que desde tu punto de vista eras, wow, creo toda una gente para hacer una tarea y quizás OpenAI con sus modelos genere AGI y lo haga mejor que yo en 2 años, ¿no? Y me va a quedar obsoleto. ¿Te refieres a ese es el miedo que pueden tener? Sí, ese es el exactamente, ese es el miedo. Entonces, escoger un camino de una compañía, mucha gente no tiene experiencia y tienen una idea, pero la idea es muy pequeña, es un problema muy narrow, muy delgado del problema, y entonces, ¿qué pasa? Que no... Tienes que entender mucho cuáles son tus metas, cuánto quieres llegar en ventas, cuánto quieres llegar en evaluación, qué tipo de capital quieres levantar. Entonces tienes que entender todas las dinámicas de negocios para poder escoger un camino, ¿ya? Y entender eso. Entonces nosotros, cuando estábamos en eso, uno de mis clientes era una compañía pública aquí en Massachusetts, que yo soy un inversionista, y yo fui a consultar para ellos, y ellos me pidieron ayuda. Y en esa ayuda, construyendo eso, me di cuenta que yo podía ayudar a sus clientes. Porque la razón por qué un cliente viene a ti es porque ellos quieren tu experiencia, tu dominio
de ese mercado, de ese dominio, de ese espacio. Entonces, si tú no tienes eso, ¿para qué sirves? ¿Para qué funcionas? Entonces, el problema, por la razón por que los clientes se van, es porque no tienes suficiente gente, humanos, que ayudan al cliente a entender tu experiencia y tus consejos para que ellos sean exitosos. Esa es la única razón por que el cliente está contigo. Ellos quieren ser exitosos, no quieren ser tus amigos. Entonces tienes que ayudarlos. Entonces, ¿qué pasa? Mi proyecto fue usar inteligencia artificial para entender cómo dar consejo a los clientes de cómo mejor utilizar la plataforma para hacer más dinero. Entonces, cuando yo tuve ese momento, ahí fue el aha moment para mí, de decir, oh, yo puedo hacer esto a escala, ¿ya? Para poder decir, oh, en vez de que el humano esté pensando qué ideas darle y estrategia, yo puedo generar estrategias para todos los clientes al mismo tiempo. Entonces, el problema no es tan sencillo, es difícil. No tengo tal vez la respuesta de cómo voy a hacerlo esto a escala para todos mis clientes. Sí. Pero el problema es importante. Hay mucho dinero que se está perdiendo. Las compañías están falleciendo por este problema. Entonces, tú tienes que buscar un problema que el dolor sea fundamentalmente grande y el mercado tiene que ser grande para que poder pensar que OpenAI no te va a poder quitar esa oportunidad en ningún momento. Y Elías, ¿y cómo hiciste? Porque ese problema que estás describiendo, por ejemplo, de hacer un agente de inteligencia artificial que te dé recomendaciones para manejar mejor tu negocio, ¿no? Y para tomar mejores decisiones, eso es un problema. Pero el problema de retener a un cliente B2B es un problema más específico. Agency comenzó por ese problema de retención porque es como un primer paso hacia el gran problema que es tomar mejores decisiones de negocio, o tú crees que ese problema que eligieron es suficientemente grande y ahí es donde te vas a pasar los próximos 10 años resolviéndolo. ¿Cómo pensaste sobre el scope, ¿no? O el tamaño, el dimensionamiento del problema que ibas a resolver? ¿Cómo te diría yo? Eso es una jornada que tienes que, yo tengo 48, yo tengo ya, casi 20 años en startups y he conocido muchas compañías que fallecen y muchas compañías que tienen éxito. Entonces, es más natural, es un instinto para mí saber si es grande o no es grande el problema. Entonces, el problema, por ejemplo, yo puedo empezar a decir es para respaldo al cliente, a un chatbot, pero después hago customer success, pero después digo yo, ¿qué pasa si yo hago agentes para cada papel que tiene interfaz con el cliente? ¿Yeah? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el problema lo puedes hacer más grande. Pero la bendición es estar en la experimentación, estar tratando con los clientes, que ahí fue cuando me dijo el CEO de la compañía, este es el problema que quiero que me resuelvas. Que él no dijo, haz customer success, él no dijo eso. Él dijo, este es el problema que tienen mis clientes. Yo fui que conecté los puntos para decir, esto es un customer success problem. Pero aún así no estaba claro. Ya al principio de todas mis conversaciones con mis primeros prospects, es un problema porque este es un problema bien humano. Este es un problema de mucha comunicación entre humanos, entre diferentes departamentos y entonces es súper caótico. Seguro. Ya como la gente sirve al cliente. Entonces, porque ese es el problema. Entonces, se siente bien manual, se siente desorganizado, se siente complicado, no se siente general, se siente especializado por compañía, tantos sistemas, muchas cosas manuales, documentos, notas, cuadernos, notepads, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que es una cosa que al principio se sentía un poco dura, pero por eso, porque es dura, no hay muchos en el espacio. Claro. Y especialmente muy pocos tienen el conocimiento de inteligencia artificial. Entonces, yo ese año que pasé haciendo consultoría aprendí, tomé una clase en Stanford, ahorita estoy leyendo un libro cómo construir mis modelos de lenguajes grandes, no sé cómo, primera vez que digo eso en español. Entonces estoy haciendo mi propio GPT-2, hacerlo yo solo. Entonces, tienes que aprender rápido para poder conectar todos los dots. Tienes que saber qué cosa es grande, tú tener la conexión a la tecnología y estar expuesto al cliente y ver cómo conectas esos puntos, ¿ya?
y constantemente iterar. Ya, si necesitas hacerlo más grande, lo haces más grande. Si lo necesitas más pequeño, lo haces más pequeño. Pero eso solo la única manera de aprender es interactuando con el cliente. Y por cierto, pasando al tema de levantamiento de capital, entiendo que el capital que levantaste para esta compañía fue en parte de VC, pero en parte también fue de HubSpot Ventures, que bueno, tienes la relación con Brian Halligan, con Dharmesh y con el equipo de HubSpot porque trabajaste allá. Pero también es interesante que si tú eres exitoso con tu proyecto, los vas a disrupt them, ¿no? Los puedes realmente sacar del mercado en cierto sentido. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue esa conversación con HubSpot, una compañía de $35 billones que hicimos que, hey, vamos a darle aquí a Elías dinero para no, o sea, en vez de tratar de bloquearlo, no, vamos a darle dinero, vamos a ayudarlo para que venga y construya potencialmente un competidor. Eso me parece muy interesante, esa filosofía. Cuéntanos un poco más sobre eso. Por suerte lo estamos haciendo en español, entonces voy a decir lo que sí, quiera. lo puedes decir lo que quieras. Entonces, pero no, te digo que esa es una de las cosas que no me deja dormir en la noche, te digo, pero el mundo de los negocios es increíble y te digo, me gusta hacer estas cosas así que son fuera de serie, ¿ya? ¿Me entiendes? No ser convencional. Tienes que tomar riesgos, para hacer cosas. Por ejemplo, Brian vino, y te dije, cuando Brian me entrevistó, me dice, hacemos un dent en el universo. ¿Cómo se dice dent? ¿Cómo dirías? Bueno, que le hagas como, le pegues, ¿no? Puedes hacer como tu marca en el universo, creo que sería la manera de decirlo. Tu marca en el universo. Sí, entonces, para que le dejes una marca al universo, ¿verdad? Entonces le hagas una marca, tu marca. Entonces, él me dijo eso cuando me trató de contratar. Después me dijo eso cuando quiso comprar mi compañía, ¿verdad? Y entonces vino ahora y me dijo, deja de estar de pendejo haciendo consultoría, igual como tú, y me dice, pongamos tu marca en el universo, me dice. Entonces yo le dije, claro. Entonces, yo lo que quería era trabajar con él, porque cuando un billonario del éxito que él tiene te dice, te quiero ayudar y quiero que seas exitoso de nuevo, ¿por qué voy a decir que no? Entonces, eso es un secreto de cómo hacer negocios, de cómo hacer deals, ¿ya? Cómo ganar el deal making, ¿ya? Es importante. Entonces, yo soy experto en cómo llegar a resolver, cómo cerrar el deal, ¿ya? Entonces, yo quería trabajar con él. Entonces, él quería al principio que yo me regresara a HubSpot a trabajar, y le dije, no, estás loco, yo soy un rebelde sin causa, yo no puedo trabajar para nadie. Entonces le digo yo, esto va a ser como una compañía separada. Entonces me dice, ok, está bien. Y le digo, tiene que ser Sequoia. Y entonces me dice, está bien. Y ve a decirle a Sequoia que me dé el dinero. Entonces él se fue a hablar con Sequoia. Y entonces Sequoia me llamó y me dijeron, ¿lo quieres hacer? Le digo yo, sí, lo quiero hacer. Y me dice, ok, hagámoslo. Entonces en un día, en una llamada, se cerró el negocio. Por cierto, solo quiero decir que Sequoia es probablemente el venture capital firm de más prestigio en Silicon Valley. Han financiado desde Apple hasta, bueno, todas las compañías más exitosas que te puedas imaginar. Recibir dinero de Sequoia es increíble. Una de las preguntas que te iba a hacer es, bueno, ¿cómo hiciste ese pitch a Sequoia? Pues resulta que el hombre no le hizo pitch a Sequoia. Él fue y convenció primero a Brian Halligan, el CEO de HubSpot, de una compañía de $30 billones, para que él se emocionara, y luego fue él el que le vendió la idea a Sequoia, y Sequoia llamó a Elías a ver si él quería trabajar con Sequoia. Así que bueno, oye, esa psicología inversa estuvo increíble, y ya me respondiste esa pregunta de cómo fue que hiciste que triangulara todo eso. Pero bueno, qué increíble que no, tienes él me convenció. Él me convenció a hacer la compañía. Él me convenció. Después él convenció a Sequoia y después Sequoia me convenció a mí. Pero suena bien, pero te voy a dar un poquito más a la honestidad. Me llamaron a preguntarme, ¿lo quieres hacer o no lo quieres hacer? Entonces le digo yo, sí, ok, está bien, vamos a preguntar a la firma. Entonces se fueron a preguntar a la firma. Eso fue en la mañana, me llamaron el lunes en la mañana, tempranito, antes de que ellos se reúnan. Los inversionistas se reúnen los lunes para discutir todos los negocios, ¿ya? Entonces, ellos deciden los lunes, todos juntos se reúnen para estudiar cada inversión, cada caso, y decidir. Entonces, yo solo le dije, ok, sí lo voy a hacer. Me llaman a las 8 de la mañana y le digo yo, sí lo voy a hacer. Entonces, ok, vamos a decirle al equipo. Entonces le dicen al equipo.
Entonces el equipo dice sí, pero queremos hablar con Elías, por lo menos. ¿Ya? Entonces le digo yo, ok. Entonces me llamaron a las 5 de la tarde después de su día, todo el equipo de Sequoia. Se pusieron el teléfono en un Zoom porque querían hacerme preguntas. En la mañana, cuando me llamaron en la mañana, él me hizo 1 o 2 preguntas. Me dice, ¿qué es lo que quieres hacer? Sí. ¿Y qué es lo que ibas a hacer? No sé, le digo. No. Entonces me manda Brian un mensaje después y me dice, tú tienes que, you gotta get your shit together. Me dice, tienes que tienes que ser más decisivo, decirle lo que quieres hacer esto y cómo lo vas a hacer. Sí. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Y tú lo estás haciendo muy complicado. Entonces me da unas 3 bofetadas y yo, oh my God, ok. Entonces yo dije ok. Cuando me llamaron, decir que sí, pero querían hacer esa llamada, entonces yo empecé a las 4 de la tarde a formular un poquito mejor respuesta, pero no tuve tiempo. Entonces se me fue el tiempo. Estabas como en el shopping mall la primera vez que le ibas a pichar a Brian, ahí no preparado. Estaba, exacto, lo mismo. Estaba yo en el ChatGPT. Entonces vengo y... Preguntándole a ChatGPT cómo le hago un pitch a Sequoia. Entonces viene y al final empieza la llamada, 5 o 6 de la tarde. Y yo solo tengo un documento con notas. Y entonces, de posiblemente respuestas que me pregunté en la mañana, así las hago mejor la respuesta. Entonces le digo yo a todo el equipo de Sequoia, no tuve tiempo de preparar esto, no tengo un pitch, no tengo nada, le digo yo. Entonces, y ni siquiera podía dar las respuestas sin leer. Entonces, comparto el documento, mis garabatos que tenía yo ahí, y se los leo enfrente de todo el Sequoia. Entonces, al final me hacen una pregunta a Alfred Lin, que fue que empezó Sapos. ¿Ya? Sí, lo conozco. Partners. Entonces viene Alfred y dice, Elías, ¿qué aprendiste en Drift? ¿Cuáles son todas tus lecciones? Y le digo yo, que yo voy a ser mí mismo. Ya no más voy a hacer lo que la gente me pide. Yo voy a hacerlo como yo quiero hacer esta compañía. Entonces me dice él, ya no tengo más preguntas. Sí. Y entonces me dice, ¿por qué quieres? Me dice otro, ¿por qué quieres hacer esto? Le digo, porque si Brian es un billonario, ¿por qué yo no voy a poder ser un billonario si él no es tan inteligente? Entonces esa fue mi respuesta. Entonces colgamos, ¿verdad? Entonces ya me llamaron, entonces estoy esperando que me llamen para decir si sí o no, y no sé cuánto tiempo va a pasar, ¿verdad? Entonces le mando un mensaje a Brian, ¿te gustaron mis respuestas? Le digo yo. Y me dice, esa fue la presentación más horrible que he visto en mi vida. Dice, literalmente estabas leyendo esos garabatos en la pantalla. Dice, eso fue lo peor, me dice. Pero funcionó, dice. Funcionó, dice. Entonces me llamaron y discutimos un poco los números y fuimos a little back and forth on the phone. Pero ¿sabes qué? Tengo una relación con ellos. Esta es mi tercera compañía con ellos. Sí. Ellos me conocen. Claro. Ellos me conocen por años y le he regresado dinero. Sí. Entonces, es un lugar muy especial y tengo un privilegio por los éxitos que he tenido. Y entonces yo no lo tomo eso en vano, porque me lo he merecido, lo he ganado, pero estoy muy, muy agradecido. Entonces, lo que quiero es que tengan más latinos en este país, tengan un récord como el mío, mejor, y tengamos muchos más, porque es muy posible. ¿Ya? Bueno, me parece espectacular, Elías. Y mira, ya estamos llegando al final del podcast. Tengo unas preguntas cortas. Mira, la primera, ahora estás de CEO. ¿Cómo piensas sobre cultura? ¿Cómo estás creando la cultura de tu compañía? A veces le digo yo que la cultura en agency es estilo inmigrante. Entonces, esto es una cosa que si alguien tiene una pregunta, si alguien está complaining, le digo yo, we're gonna fucking do it immigrant style. Le digo yo aquí. Entonces, ¿cómo pensaría un inmigrante? Entonces, la otra es... Y perdón, ¿y eso directo. Qué quiere decir? Dame un ejemplo del immigrant philosophy, Elías. Por ejemplo, vamos a hacer cosas scrappy, ya. Por ejemplo, si nadie va a estar complaining si el café no nos gusta o si la comida no nos gustó.
It's like, somos agradecidos, Sí, somos duros, sí. somos honestos, no estamos llorando, no estamos quejándonos, ¿ya? Apreciamos todo lo que tenemos porque tenemos una oportunidad muy especial. El inmigrante no está complaining, ¿ya? Sí. El inmigrante trabaja duro, el inmigrante no tiene excusas, ¿ya? El inmigrante, entonces, esa es la base de la cultura. La otra es, el inmigrante tiene que ser auténtico, no tenemos que decir la verdad, tenemos que ser honestos y te vamos a empujar a ser duro. Entonces, esta es la cultura, porque vamos a ser un equipo pequeño. El futuro de las compañías tienen que ser compañías pequeñas, no van a ser compañías de miles. Yo espero que esta compañía no llegue a más de 100 personas y tengamos 1 billón en ventas, ¿ya? Eso es una de las promesas que le hice a Sequoia. Muy bueno, está increíble, increíble. Bueno, y ahora con inteligencia artificial de paso, yo creo que eso finalmente es posible, ¿no? Así que tú estás detrás de eso. Es posible. Bueno, y últimas 2 preguntas. La primera tiene que ver con cómo defines tu éxito, Elías. O sea, mira, ya tienes un track record, has hecho cosas excepcionales, has creado compañías increíbles. Bueno, eres el tipo que Sequoia llama para básicamente ver si quieres hacer una compañía en vez de tú tener que llamar a Sequoia. Eso yo creo que dice mucho. Has vendido una compañía por más de $1 billón. Pero, ¿cómo defines tú el éxito? ¿Y por qué sigues motivado a hacer otras cosas? Mi éxito, yo lo definiría... Mi éxito es que estoy satisfecho, como diría yo. Yo estoy muy, muy, muy satisfecho. ¿Qué es lo esencial en la vida? Es tener impacto, ¿ya? Tener una familia, tener amigos, ¿ya? Entonces, yo tengo una esposa, tengo 3 hijos que están ya casi los 3 en la universidad. Eso es una cosa que a mi edad, poder tener eso es una cosa maravillosa, increíble y no tiene precio. Mucha gente a veces se dedica primero a ser empresariado y después a tener familia. Otros hacen familia y después quieren ser empresariados. Que yo pude la oportunidad de, como inmigrante, sin tener conexiones y capital, pude hacer las dos. Fue una cosa muy difícil, muy duro, pero la sobreviví. Entonces ahora yo estoy a un punto de que tengo familia y tengo éxito como emprendedor. Entonces ahora estoy libre para hacer lo que quiera y quiero hacer más para inspirar más a latinos en este país y para ayudar más. Entonces, ese es el éxito, ya, poder haber tenido eso, todavía tener salud mental, no hago ejercicio como debo de hacer, necesito longevity, necesito algo que me ayude, alguien, pero estoy ahorita, todo lo que hago, lo hago basado en la pura material crudo de latino, estoy abusando mis genes y ya llego aquí a esta edad, pero no parece que tuvieras 48, Elías, de verdad que pareces de 35 sí. Todavía, así que algo debes estar haciendo bien. No, el éxito es estar contento, ¿ya? Por lo que tengo, por lo que me ha dado este país y mi familia. El resto siempre, como te digo, desde que yo vine aquí a este país todo ha sido mejor. No importa si era duro o difícil o me discriminaban o me daban menos o perdí dinero, siempre fue mejor de todo lo que tuve como niño, así que estoy súper agradecido. Bueno, está espectacular y mira, me llevo esa historia de que tú te fuiste a comenzar Lookery, estabas en un pequeño apartamento, pusiste un escritorio, tenías 3 bebés llorando y mírate ahora, ¿no? Tienes 3 hijos adultos, una esposa increíble que tengo la suerte de conocer, que es una increíble compañera, eres un gran amigo, hemos compartido muy buenos momentos y estás haciendo cosas que te llenan de propósito y es interesante que la gente piensa a veces que, bueno, cuando haga dinero, si alguien dice, bueno, vende una compañía por $1 billón, ya llegué al finish line, ya terminé la carrera y me voy a empacar, me voy de vacaciones. Y Elías hizo un poquito de eso cuando dio la compañía. Sé que hizo algunos viajes, pero ya rápidamente con la mente que tiene Elías y la necesidad de propósito en su vida, esos viajes empezaron a ser de consultoría para la empresa de inteligencia artificial y entonces se iba de viaje y conocía a alguien que le gustaba y se asociaba y hacía algo. Entonces como que ya inmediatamente necesitaba propósito en su vida. Así que no es realmente el destino, sino el camino, ¿no? En lo que he visto en tu ejemplo, Elías. Y el camino es todo. El camino es todo. Sí, totalmente. Hay que disfrutar el camino. Hay que disfrutar el camino.
Bueno, Elías, y hay una última pregunta que le hago a todos los invitados del podcast de Éxito. Sabes que soy venezolano, sabes que Venezuela está pasando por un momento difícil, pero si bien difícil, también de mucha esperanza, ¿no? Sabes que en julio tuvimos elecciones presidenciales, inhabilitaron a nuestra candidata María Corina Machado, pero a pesar de eso ella nominó a Edmundo González, que terminó siendo elegido presidente. Tenemos el 80% más de las actas, ella ganó con 70% del voto. Imagínate, en Estados Unidos dicen que Trump ganó, se la llevó un sweep, ¿no? Barrió con 6 o 7 puntos de diferencia entre un país que gana 70-30, con 8 millones de venezolanos afuera como yo que no pudimos votar porque no nos dejaron, hubiese sido 90-10, así que creo que hay mucha alineación en que Venezuela quiere un camino diferente. A pesar de eso, Maduro ha dicho que él no se va a ir y que se va a quedar. Pero están pasando cosas interesantes que pueden llevar un cambio en Venezuela, y para todos los venezolanos que están escuchando, que quieren no se quieren desmoralizar, quieren realmente estar esperanzados, ¿qué les dirías tú viniendo de un país como Nicaragua como mensaje, ¿no? De esperanza y de qué hacer mientras tanto? Y también una vez que se abra el país, ¿cómo ves tú Venezuela como un mercado, ¿no? Porque era un país que tenía el GDP por cápita más alto de Latinoamérica y podría volver a hacer eso en un futuro cercano, ¿no? Ya. Oye, me pudiste preguntar algo más fácil. Diría no, yo diría que la identidad del ser humano con su país es una cosa que yo a veces no la entiendo, ¿ya? Porque somos humanos y a veces digo yo, nada importa. Yo vivo aquí en este país por mucho tiempo, no regresé en 31 años, no regresé a mi país, pero soy nicaragüense y yo voy a llorar como loco cuando aterrice. Voy a ser como esos viejos que llegan como, y no sé, nunca pensé que iba a hacer eso. Entonces eso es algo muy especial, que yo sé que ustedes sufren porque no pueden regresar, ¿ya? Y yo diría que lo único que se puede hacer es mejorarse a sí mismo, ¿ya? Y educarse para evitar estos problemas en el futuro, ¿ya? Y ayudar a nuestra raza, a nuestra gente, para evitar el problema, para cambiar. Como te digo, la responsabilidad es tuya como ciudadano de dar de regreso, y aquí voy finalmente a regresar a mi país y con el corazón abierto para ver qué puedo hacer, ¿ya? ¿Qué puedo hacer? Porque la gente necesita, yo pienso que lo principal es educarte, tener éxito y inspirar a otros a seguir el camino, y eventualmente el cambio va a llegar. El cambio es posible. Yo crecí en comunismo, cambió, Nicaragua se mejoró, las cosas están cambiando de nuevo y nada es para siempre, ¿ya? Entonces tenemos que tener la esperanza de hacerlo y tenemos que no perder la lucha por dentro de mejorar el sistema. Así que mientras podamos ayudar a otra persona es suficiente. Elías, creo que nos quedamos con ese mensaje tan bonito de esperanza, de que nada es para siempre, y a veces uno cuando está metido en el problema, está metido en la situación, piensa que nunca va a cambiar, pero mira, todo cambia, ¿no? Y las cosas vuelven a su normalidad, y como tú dices, lo importante es estar preparado para cuando eso ocurra, poder ser un agente de cambio positivo. Yeah. Sí, no, sí, es importante también yo siempre me quiero enfocar en lo que yo puedo cambiar. Si lo que yo puedo cambiar no lo estoy cambiando, ¿cómo espero que voy a cambiar lo que no puedo cambiar? ¿Me entiendes? Entonces, ese es el problema, que la gente se preocupa mucho por algo que está aquí, mientras tiene enfrente de ellos tantas cosas que cambiar. Entonces, hay que empezar por ahí. Total. Elías, y bueno, me alegra, por cierto, mucho que vuelvas a Nicaragua. Me parece muy bonito que vas a volver. Imagínate que no hay emprendedor, yo creo que nicaragüense más exitoso. Creo que puedes inspirar a muchísima gente allá, ser un mensaje de cambio. Bueno, ojalá este podcast sea una primera herramienta para hacer eso y para que lo puedas compartir con todos. Lo vamos a compartir con todos en Nicaragua. Y bueno, gracias por último por compartir el tiempo, Elías, porque sé que de 4.85 que comenzaste, tu precio por hora ha subido a casi que infinito. Así que el hecho de que hayas compartido un par de horas con nosotros es invaluable, y sé que vas a tocar muchas vidas con este mensaje que te tomaste el tiempo de compartir. Así que mil gracias, amigo, y bueno, te mando un gran abrazo. Siempre lo hacemos por las amistades. Esa es una cosa muy importante. Gracias.
Y así cerramos otro episodio de nuestro podcast. Gracias por acompañarnos y explorar el camino al éxito junto a nuestros invitados. Si disfrutaste de este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas las redes sociales. ¡Éxito!